Bienvenidos a un nuevo capítulo de Sí o No, un podcast de cine. Como siempre estamos acá, el Seba Lazarte. ¿Cómo andás, Seba? ¿Dónde te podemos encontrar? ¿Cómo andas, Martín? Me pueden encontrar en cine en uy.com y si no en Cine Explicado en YouTube. Perfecto, a mí Martín Imer me pueden encontrar en ganizo.uy y en La Vida en un Cine. Esta semana tenemos un nuevo estreno que parece una rareza ya, pero Sí. bueno, se sigue dando que hay películas que debido a los riesgos por la pandemia, ¿no? Sobre todo las segundas olas, las terceras olas, terminan descartando el estreno en salas para llegar de forma virtual. Eso ya no se está dando tanto, cada vez más películas grandes están apostando de lleno al cine, pero seguimos viendo películas de estudio importantes que vuelven a aparecer directamente en pantallas de streaming. Pasó este año con Hotel Transilvania a principio de año y ahora pasa con Red, la nueva película de Disney y Pixar, que incluso ya había cartelería en las salas y finalmente se decidió estrenar directamente en la plataforma de Disney, Disney Plus. Una cosa antes Sí, de seguir. Porque dijiste Red, que me da gracia, en realidad en IMDb dice Red. La película en realidad se llama Turning Red, pero en español, ¿cómo se llama? Red, Ah, en español se llama Red. claro, por eso lo Ah, dije, lo dije claro, yo así. me quedé pensando porque, o sea, yo no dije que vos estuvieras mal, yo dije que IMDb estaba mal. Claro. Entonces, pero no, está bien, No, están no, bien no, los la dos. película se llama Red en Latinoamérica. Mira, qué raro. Así que Sí. vamos sí, con ese título. Sí, es raro, ¿no? Pero bueno, es como Baby Driver, que le habían sacado el driver y habían dejado solo en Ok, Baby. supongo. Sí, no sé, porque yo recuerdo ver afiches de la película cuando estaba por estrenarse en salas, estaba en los cines, pero yo no recuerdo si se llamaba Red, Se no me recuerdo. llamaba Red, sí, estaba Sí, como fa. Red, sí, No, estaba como Red. ni lo pensé. Bueno, fue un pequeño desvío y cuestionamiento mío, pero bueno. No, pero está interesante, sí, porque es una traducción rara, porque aparte no recuerdo que el personaje se llame Red tampoco. No. Pero, o sea, me parece que es un chiste más en inglés que no sobrevivió mucho la traducción. No, Pero la verdad no bueno, lo entiendo mucho. de todas formas, para ir de lleno a lo que es esta historia, se trata de una niña, Mei Ling, de 13 años, que vive con sus padres, es también organizadora de tours en una suerte de templo que tienen sus padres, en donde está la figura de un panda rojo, que es el defensor de la familia y de las tradiciones que ellos tienen. Sin embargo, también lucha con el desafío de tener una madre muy sobreprotectora que todo el tiempo está por encima de ella. Eso termina desencadenando un poder interior en la chica, literalmente, en el que se termina convirtiendo en uno de esos enormes pandas rojos y descubre luego que eso se trata de una maldición familiar que puede remediarse eventualmente, pero para eso tiene que seguir las tradiciones de la familia, que a veces se interponen, por supuesto, con el día a día de una niña de 13 años que tampoco puede alejarse de su vida social. Esta es una película, como decía antes, de Disney Pixar. Ujú. Por lo tanto, yo creo que uno cuando habla de una película de Pixar, como que un poco disocia a Disney. Habla directamente de lo que es Pixar. Y acá yo creo que el que está más entendido y el que está más metido con Pixar sos vos. Así que creo Eh, que podés hablarme más que nada porque yo no, la última que vi fue Soul y ya no había visto anteriores. Me parece que vos podés decirme más o menos cómo venía Pixar o cómo vos ves que venía Pixar y cómo cae esta película en esa seguidilla de películas. bueno, yo sí soy un fanático perdido por Pixar realmente. Quizá es que conectar de muy chico con un cine animado que
logró conectar con las masas y a la vez logró demostrar que el cine animado, ya había sido demostrado obviamente, pero quizá no en una forma tan masiva, demostrar que el cine animado no necesariamente era solamente para niños y tampoco necesariamente significaba, como hacía DreamWorks en un momento, que era hacer chistes para adultos. Lo que hacía Pixar era... Lo que hacía, bueno, lo que hace. Quizá ahí ya estoy adelantando un poco cómo me siento en este momento. Lo que hace Pixar en realidad es realmente presentó y recientemente también ha presentado películas que hasta el día de hoy se recuerdan como obras maestras un poco de la animación. Sin dudas. Por distintos tipos de películas, por distintos factores, ha logrado tener excelentes películas de acción, ha logrado tener excelentes películas de ciencia ficción, ha logrado tener excelentes películas incluso dramáticas, aunque fuera desde con aspectos más infantiles o más aventurescos, ha logrado tener películas sumamente emocionales, especialmente yo creo ya por el 2008, entre el 2008 y 2015, digamos, logró tener además una seguidilla de películas que, claro, Pixar pasó de hacer excelentes películas sólidas, de géneros, películas serias, con excelentes subtextos de distintos universos, de todo. Era como una máquina de hacer obras maestras. Y después en ese tiempo pasó a ser un punto donde las películas de Pixar incluso lograban sacarnos lágrimas. O sea, que parece Sí. algo tonto, pero no Bueno, es tan común. yo quiero contar algo, A algo ver. fuerte de mi vida. Intimidad, a ver, dale. Una intimidad. A mí me emociona hasta las lágrimas cada vez que arranca Yo soy tu amigo fiel en cualquiera de las Toy Por Story. supuesto, por A mí me supuesto. arranca una lágrima. Incluso aunque el momento sea cómico, sea animado, lindo, a mí me genera una emoción muy fuerte. Y porque han construido una narración Sí, sin tan duda. emocionante que cualquier elemento, a mí me pasa algo similar, cualquier elemento relacionado a eso, Te impacta. claro, te impacta, te lleva, quizá Sí. te lleva tanto a la infancia, te lleva tanto a esa historia y te lleva tanto al poder emocional que tiene Pixar, que lo que ha hecho siempre es tomar una historia, siempre en realidad siempre tiene una base, es el chiste clásico de, bueno, ¿qué Sí, pasaría si los autos tuvieran emociones? ¿Qué pasaría si los juguetes tuvieran emociones? Y sí. así sucesivamente. En sí esa era una fórmula, pero la base de Pixar era sentarse claramente y no dejar que las historias Pensar fuera de tuvieran... la caja, tal vez, Sin también, duda, ¿no? sin duda. Pero además pulir las historias, pulir las narraciones hasta que no hubiera una escena de sobra, hasta que la emoción pegara exactamente en el momento claro. Era de una manera, cuando veía tantas veces seguidas una película tan efectiva de Pixar, llegó un punto que yo decía, claro, es una fórmula ya a esta altura. Son tan efectivos, son tan buenos para hacer esto, las narraciones son tan Sí. como redonditas, que ya casi es una fórmula. Lo que nos lleva un poco a lo que para mí es los tiempos recientes en donde hay 2 o 3 piezas me parecen muy buenas, como fueron Coco en 2017, Toy Story 4 me parece que a pesar de ser una cuarta parte, me parece muy sólida, era muy buena. Pero bueno, alrededor de películas más secuelas, pero secuelas un poco más regulares, películas nuevas, apostaron en un momento y dijeron, ok, se terminaron las continuaciones, vamos a hacer películas originales, y así vimos Onward o Unidos, Unidos. Soul, Luca y ahora Turning Red, que bueno, sin hablar todavía de Turning Red, todavía un segundito esperando un poquito, esas últimas tres han tenido, me parece, han sido víctimas un poco de las fórmulas de Pixar, en el sentido donde se ven un poco los hilos en cómo funcionan, en algún aspecto son películas más sencillas, y bueno, quizá tiene que ver con un poquito de agotamiento, o bueno, quizá estar tocados por esa parte Disney, donde, bueno, hagamos una buena película sólida, animada, pero es como raro mirar hacia atrás y sentir que algo falta. Y es un poco donde llego ahora. Y me parece que vos en algún aspecto estás un poco en el mismo lugar cuando de alguna manera has conscientemente dejado pasar alguna película en el camino. Sí, a mí Pixar ha sido durante muchos años una fábrica de, de maravillas. Ha sido una fábrica de películas que no se puede hablar menos que de películas 10 puntos, Ujú. de películas emotivas,
con profundidad, con humor, pero no un humor que, que subestima al público, sino un humor que engrandece la función, un humor que siempre sirvió para emocionar y ha logrado también la reflexión, incluso cuando las películas son en su momento, eran en su momento más simplemente lúdicas, también tenían cosas excelentes. Recuerdo las primeras seguidillas, genial, ¿no? Las primeras Toy Story. Sí. Bueno, Bichos ya era una película primera menor, pero mantenía un nivel. Eh, Luego le siguió películas tan lindas como Monsters Inc., Los Es Increíbles, increíble, sí, sí. Buscando a Nemo. Eh, y después ya hubieron cosas más errantes, pero también en cada una había una genialidad. Estaba Wall-E, estaba Sí, Up, es que, Una es aventura de que altura, para estaba Toy mí Story 3. Ratatouille, Wall-E, Up y Toy Story 3, esa seguidilla para mí es Es de lo cuatro mejor, golpes uno sí, tras de otro, o sea, sí, sí, sí. Entonces uno podía perdonar que después apareciera Cars 2, que apareciera sí. Cars 1 también, Cars 1 es que superior, muy apareciera, superior igual. sí, que apareciera Monsters University. O sea, películas que, sin ser malas, eran no mantenían eso, no mantenían ese nivel, ese listón. Después el estudio hizo cosas mayores y menores. Hay alguna cosa que lo hablábamos ayer un poco y que lo vamos a hablar más adelante de una película que para mí está un poco también infravalorada, a mí me gusta muchísimo, que es Valiente. Ujú. Y me parece que llegaron al cielo con las manos con Intensamente, que es una película que combinaba lo psicológico con lo lúdico, sobre todo en un envase extremadamente sencillo, con una sencillez de ideas, pero a su vez una complejidad tan grande, ¿no? Una sencillez a la hora de exponerlas, que era francamente fascinante, me parece que es la mejor película que hizo Pixar. Eh, y la última enorme película que hizo Pixar. Después hizo otras grandes películas, hizo Coco, que también creo que conquistó al mundo entero, con esa honradez, con esa eh, mezcla también de sentimientos tan genuinos que siempre supo generar también Pixar. Y después, bueno, lo que yo siento que fue un poco de una debacle, un poco de una repetición de conceptos, de búsquedas. Y bueno, no puede pasar, pasa siempre. Sobre todo una productora que tiene que seguir haciendo películas eh, todo el tiempo, ¿no? Porque bueno, tiene que hacerlo para sobrevivir. Y siento que estoy en un lugar cercano al tuyo. Si llego a Pixar con, bueno, a diferencia de vos, con películas pocas, igual ahora estaba mirando la lista, no son tantas las que no vi, pero son películas que creo que no dejaron tampoco mucha huella. No, no, no son películas que yo digo, wow, tengo que ver esto porque si no me pierdo algo importante. Ujú. E incluso algunas que vi y no me gustaron. Hay una directamente, Unidos, una película que a mí no me gustó nada. Y llegamos a esta con ese panorama, con una Pixar que, que creo que sobrevive mucho por el recuerdo de quienes vimos su momento de más gloria, quienes amamos Pixar, quienes esperamos Pixar y quienes seguimos esperando Pixar. Ujú. Porque yo sigo ilusionándome. Después, cuando veo de qué se tratan, bueno, soy más cauteloso de si las veo o no. Pero me sigue interesando cuando veo Pixar como el logo antes de empezar la película. Ujú. Claro, claro, tiene esa parte que todavía uno no. A ver, es lo que decías vos, dijiste en un momento. A ver, una productora tiene que seguir haciendo películas. No todo, es muy difícil mantener un cierto nivel. Pero al igual que sí me parece que hay un aspecto que me parece que sí hay que mantener, es el aspecto de sí, intentar seguir evolucionando quizá, intentar tener valentía en algún aspecto distinto, o sea, intentar cosas nuevas para un estudio como este donde constantemente reinventaba su fórmula y tenía ese efecto una y otra vez. Me parece que sí se le puede pedir quizá, que es una pena que ya no se note tanta, me parece a mí, aunque sea al menos desde mi lugar,
tanta valentía para algunas cosas, o a este punto quizá pensar que el estudio estaría dispuesto a decir otras cosas, pero me parece que repite algunos lugares un poco comunes. Y bueno, llegamos acá, que hay otra cosa que no ayuda. No ayuda saber que el cine de Pixar, las últimas 3 películas, incluso las últimas 4 casi, porque Unidos terminó ahí también, encontrarlas en Disney Plus Disney Plus. Saber que no van a estar en salas esas películas evento, ver a Disney, llevarlas directo al streaming. Yo entiendo la Que parte de... es un Decime. poco raro igual. Es un Es poco raro, raro. es raro. Tal vez no por ejemplo, con Soul, que estaba en el 2020, que era el momento más incierto Sí, de qué muy iba a difícil, pasar. muy difícil era. Ahí yo puedo entender esa decisión de llevar esa película, que bueno, había que estrenarla. Claro. Pero las otras creo que podía haberse buscado alguna forma de un estreno tal vez, incluso como lo que pasó con Raya, ¿no? Que se estrenara en salas y en Por Disney Plus. supuesto, me parece que estamos un poco para ese lugar y me parece que hubiera sido también como un cierto respeto a una productora que ha estado al lado de Disney y que le ha dado no solo alegrías, sino rayos de luz en momentos complicados para Disney, me parece. Claro, Sí. prestigio cuando no lo estaba teniendo específicamente en Sí, algún cuando momento. Disney tenía muchos problemas, sobre todo en los 2000, con la parte animada de, bueno, ¿a dónde vamos? ¿Qué Claro, dirección tomamos? exactamente. Le dio Que algún de tipo de hecho, identidad que... sí, y mucho de lo que es Disney animado hoy es gracias a Pixar. Sin duda, entonces estas decisiones me parecen un poco... rozan un poco lo irrespetuoso, un poco. Si bien, bueno, las películas son de Disney y pueden hacer con ellas lo que tengan ganas y las películas se van a ver igual. Pero me parece que le están quitando un poco de prestigio también. Pero no por eso, mirá que yo puedo separar, puedo Sí, dividir lo que hacen con una película y la película en sí misma. la película en sí misma. Claro, y entonces llegamos, para encaminar llegamos un poco Llegamos a la película. claro, llegamos por fin a Turning Red, la película Sí, número 25 de Pixar. em, wow. que bueno, me parece que representa un poco los problemas que yo estaba planteando. Me revive un poco mis dudas, mis titubeos, mis miedos de dónde está Pixar en este momento. Y a la vez, porque claro, también es cierto, me revive los miedos de una productora fantástica, o sea, que es, bueno, quizá no siempre vayan a ser todo maravillas. Y nos encontramos con una película, me parece, simple, agradable, divertida, vos decís muy bien, lúdica, y disfrutable y hasta cómica con unos aspectos pasajeros de valentía para una animación Sí. infantil, pero también me parece a mí una película sin mucho subtexto, una película que toma una fórmula que ya hemos visto y me parece que se olvida de tener en cuenta aspectos muy importantes, lo cual me sorprende, realmente me sorprende para una película un poco de sobremaduración, cómo escapa a elementos adultos que me parecen esenciales, que la película menciona, pero a los que no vuelve, a los que no tiene mucho interés, con lo Sí. cual me parece quizá una película mucho más infantil de lo que en realidad supuestamente es. Son como dos Bueno, lados. es que creo que ahí tenés un punto clave. Es una película infantil. Claro, está bien, Eh, está bien. pero es una película infantil no solo en la intención, sino también en las formas. Eh, Me parece una película que de entrada quiere apuntar a un público no tan el acostumbrado por Pixar, porque hay una cosa que nosotros, cuando estábamos hablando ahora de Pixar, podría también destacarse que Pixar amasó un gran público de todas las edades. Cierto. Esta creo que es una película que directamente no quiere apuntar tanto al público general de Pixar, sino más a un público infanto-adolescente. Ya lo demuestra un montaje inicial con una preponderancia de la voz en off, de un montaje muy acelerado. Incluso en un momento la protagonista aparece bailando al lado del nombre de la A película. veces es divertido, Entonces, le da personalidad. eso es divertido, pero habla de una película que no busca esas miras del cine más serio de Pixar. Sí, Dicho esto, no está mal. No no está está mal mal, no está mal. que Pixar presente una película decididamente menor. Me parece que eso es un poco también un intento
de querer mostrar que, bueno, que sin dudas estamos ante una productora que necesita hacer este tipo de películas, que puede hacerlo, que eso fue un problema que siempre se le dijo a Pixar, ¿no? Siempre se dijo que Pixar era una productora que hacía muy buenos productos, pero hacía muy pocos productos comerciales. Ujú. Y me parece que esta película tiene claras intenciones comerciales en todos los rubros. Y eso está bien, es parte del sistema y es parte de la industria a la que Pixar pertenece y tiene que rendir cuentas. Dicho esto, a mí particularmente me pareció una película simpática, pero me pareció una película que justamente, como vos decís, se echa en falta un nivel de madurez en los temas que quiere tratar, en lo que sí quiere Ujú. mostrar. Porque me parece que todo ¿cómo lo digo? Todo el argumento de la película, todo el nudo argumentativo, todo lo que tiene que ver con cómo llegamos a X objetivo, es infantil. Y pertenece a una película que no quiere contar nada. O sea, pertenece al reino de las películas que simplemente se contentan con una misión entre adolescentes para que el público mire un rato y luego haga otra cosa. El problema es que con Pixar esas cosas no pasaban. Con Pixar había un objetivo A y un objetivo B. Ujú, claro. Siempre había algo de fondo para contar. E incluso creo que y acá quiere, pero lo que cuenta, incluso las formas en las que lo hace, a mí se me asemejan demasiado a Valiente, que es una película que a mí me gusta más. Claro, claro. Que es una película que creo que lo logra de una manera mucho más auténtica, mucho más honesta y mucho más sensible incluso, a pesar de ser una película que era muy corta y que se notaba que tenía muchos problemas de producción. Em, es gracioso, yo pensé exactamente en Valiente sobre la mitad de la película. Y pensé un poco lo que estás diciendo vos. Valiente hacía esto mejor. Pensé eso. A mí Sí, Valiente en y fue realidad una no me película que se encanta. ninguneó, A mí sí, se Valiente no me ninguneó encanta. Valiente. ¿Y sabés lo que pasa? Valiente no solo no me encanta, sino que además sufrió porque nació en ese declive momentáneo de Pixar. O sea, como te dije, venía de Ratatouille, Wall-E, Up, Toy Story 3 y después llegó con Cars 2, lo cual bajó el interés de muchas personas. Después Sí, Valiente, que era interesante pero era un poco distinto. Además creo que era regreso a un cine de humanos, o sea, todo humano, digamos. sí. Y después hizo Monsters University. O sea, llegó en un momento Pixar un poco más abajo, o sea, de grandes aciertos y bueno, era algo un poco menor. Entonces, Valiente yo siempre le tuve un poco de desinterés, pero la realidad es que hacía bastante mejor o de forma me parece más emocional, más adulta, más sentida, mucho de lo que en realidad se intenta hacer acá. Lo cual es un poco extraño y a su vez, claro, quizá en el momento en el que estamos hoy con Pixar, no me molestó tanto, si bien quizá me gusta más Valiente, tampoco estaba enojado con esta película nueva, con Red. No, no, a mí no me generó tampoco Claro, no estaba tampoco tan ningún enojo. decepcionado, pero No. porque ya pienso en Pixar de otra manera. Como decimos, muchas cosas tienen que ver con expectativas, pero hay una realidad. Yo no puedo quitarle a una productora que ha hecho películas de ciertas maneras, muchas veces, como decías vos, con objetivos A y objetivos B, y ver quizá que el objetivo A funcione, que el entretenimiento esté, que yo me divierta con los chistes, que bueno, como decías vos, la animación me parece que es una película que tiene otros objetivos en animación, que ahora los diremos más adelante. Sí. Pero claro, el objetivo B, el subtexto, el mensaje, la temática, la lleva hasta el final, logra, me parece, el mensaje que aclara desde el principio, subraya desde el principio y lo vuelve a subrayar hasta el final. Válido, muy válido, como decías vos, puede ser un cine infantil y está bien que se subraye, pero la realidad es que ese mensaje que subraya me parece que lo maneja con ciertas carencias que hemos visto cubiertas, digo, elementos que hemos visto cubiertos en otros lados, que Sí. como bueno, me parece es una película, Sí, sobre claro, todo en sobre Pixar. todo en Pixar. Vos hablabas de el argumento de una niña y una madre sobreprotectora, el conflicto entre ambas, donde el típico lugar donde el adulto
lleva en algún momento, tiene que ponerse en el lugar del niño. Y por contraposición, me parece a mí, el niño también se tiene que poner en el lugar del adulto. Esa Sí. segunda parte me parece que falta en toda esta temática, en toda esta narración. Y me parece que le quita un poco la parte madura que esta película igual quiere tener. Porque no olvidemos, esta es una película que sí, es infantil, bien, por más que sea infantil, no quiere decir nada, pero igual está apuntada un cierto público de más edad, porque acordate que es en Hay los 2000, o chistes, sea, la sí, idea es es en los apuntar a dos ese público mil más grande. Sí, también tiene algo muy, imagino yo, muy personal para la directora. Puede ser, aparte por ese lado, yo creo que la película tiene aciertos. Me gusta el mundo femenino que retrata. Sí, sí, sí. Me gusta las ansiedades, incluso un primer acercamiento al deseo que la película insólitamente retrata. Y también ese primer acercamiento al concepto de ser una mujer Ujú. y también lo que tiene que ver con la menstruación, con ese acercamiento a los chicos. Me parece que eso está muy bien. Es muy logrado el trazo de los personajes. Me parece que es un grupo de amigas las protagonistas, ¿no? Más allá del panda, de la chica del panda, el grupo de amigas es muy sólido, Ujú. está muy bien construido. Eso me parece que me es lo más destacado de la función. Pero es como bien decís, yo creo que falta una cierta profundidad para lo que quiere contar, que antes se contó mejor, y sobre todo me parece que acá lo que falta en profundidad sobra en epicidad. Ah, puede ser, puede ser. Me parece que la película mm, le cuesta resolver una situación tan personal, en lo clásico, ¿no? En la difícil relación de una madre y una hija adolescente, y decide resolverlo a partir de una espectacularidad, ¿no? De un final Sí. enorme. Que es una cosa que pasa mucho en el cine actual, en que todas las situaciones se tienen que resolver con un final de gran ambición y de acción y demás. Yo creo que eso no queda muy ubicado dentro de una película que en ningún momento va para ese lado. Entonces, que el final tenga eh, esa escala grande, por Sí, esa decirlo de parte alguna forma, apoteósica, sí. sí, a mí personalmente me desinteresó. Venía mucho más interesado en los conflictos de mediana a pequeña escala que la película venía presentando. Y me parece que estaba ganando mucho espacio en esa adorabilidad del grupo de amigas, Ujú. de esos primeros desafíos de la adolescencia. Yo creo que ahí la película es su mayor punto, pero después cuando se pone un poco más eh, película de película de aventura, incluso en cierto momento, es cuando a mí me pierde como espectador, y eso sumado a que esa es la forma en la que tiene para resolver el conflicto emocional. eh, Particularmente yo creo que podía haberse elegido algo más intimista, que le podía haber dado ese toque de profundidad que era lo que estábamos buscando. Estoy completamente de acuerdo. Y pierde. Claro, es como una película, porque claro, yo a veces los problemas que tengo con esta película no son, me parece que no son caprichos, son lo que la película me presenta, Quiere o darte. claro, de alguna manera me introduce, de alguna manera me dice, vamos a hablar de esto así, desde este lugar, desde un lugar humano, desde un lugar, como decías vos, los momentos donde digamos, taclea, donde toca esos momentos de la adolescencia femenina, con escenas que realmente yo nunca pensé que iba a haber una escena así en una película de Disney, en una escena de Pixar. O sea, como decías, Sí, una escena que trata sobre la una, madre sobre la pensando que la hija menstruación. tiene, que está en Sí. la primera menstruación. O sea, Y es es excelente. excelente, es Es fantástica excelente que eso escena. se hable en el cine, Excelente. sobre todo que va hacia las adolescentes. Excelente, claro. Pero entonces, me parece que ahí, cuando yo vi esa escena, dije, ok, acá hay una valentía, acá hay un interés en lo humano, un interés en mostrar la realidad tal cual es y no tomarlo ni como un tabú, ni tomarlo claro, como los personajes de Disney viven en un mundo paralelo. No, esas cosas están ahí. Y me parece que hay una valentía y una maduración en esos aspectos
que claro, cuando llega el momento de resolver la película, una película que obviamente tiene una metáfora adolescente, humana, Sí, claro. claro, o sea, ¿cómo la resuelve en realidad? Sí, la resuelve en un momento quizá, tiene un momento íntimo entre toda esa parte épica. Pero igual es como algo Pero es que muy distrae pequeño. de Sí, todo lo íntimo que podríamos haber tenido y todos los lugares a los que estaba apuntando un poco una película que, como te digo, es una metáfora sumamente humana y sumamente clara sobre la adolescencia. Es una sí. película sobre adolescencia, sobre crecer. Es un coming of age, si se quiere, visto desde un lugar También, sí, distinto. sin dudas. Y para una película que habla de maduración, de hecho el personaje constantemente habla de, este es el momento donde nos volvemos mujeres, o sea, donde crecemos, donde... Sí, lo claro, volvemos lo que tenemos que claro, ser. nos volvemos nosotros mismas, está muy bien, es un buen mensaje, pero hay una parte, me parece, en esa maduración que se pasa por alto, que resulta en realidad, sí, es muy adolescente en realidad al final. Me parece que, claro, para un adolescente me parece que es muy divertido, está muy bien, pero para una película que toca temas con una maduración que otras películas animadas no tienen, me apena no ver esa misma maduración al final del camino. Y Sin cómo se dudas. saltea cosas así. Y es más, claro, es más decepción que falta de disfrute. Porque a su vez te digo, yo la estaba pasando muy bien, me estaba divirtiendo, los chistes me Sí, yo funcionaban, o la sea... vi, sí, la vi con interés, sí. Se me hizo un poco largo el final, Sí, 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 sí. pero la vi con, la primera hora de película la vi con mucho Ujú, interés. Después se fue, para mí, ese interés se diluyó. Pero esa primera hora la vi con interés, me interesaron los temas más humanos, me interesó el hincapié en una amistad muy saludable entre esas chicas que todo el tiempo se apoyan, que todo el tiempo eh, contribuyen positivamente en la vida de la otra. Eso me pareció también muy ujú. interesante, muy disfrutable. Pero la película creo que faltaba que podía haber tenido aparte, podía haber construido situaciones un tanto más, un tanto más enfocadas en los personajes y no tanto en las situaciones que tienen que pasar. Y digo esto porque creo que la película quiere llegar a ese punto, quiere que terminar con ese mensaje, pero termina apostando más a la epicidad y quiere mostrar más, desde lo épico quiere mostrar lo mismo. Y me parece que no lo logra tanto como si hubiese apostado más a lo íntimo, directamente con escenas más humanas, con escenas de personajes hablando, que las hay también, pero terminan opacadas justamente por la presencia de la acción, la presencia del ruido y la presencia de lo grande y, lo que tiene que distraer al público para decir, wow, qué fuerte el final. Pero ¿sabes lo que pasa también? Está bien como lo... Pero me parece, lo que pasa también con esta película es que me parece que al final... como que destapa un problema que ya sabíamos que existía alrededor de Pixar un poco. Una traba Sí, que o ellos mismos se ponen, o Disney pone, o alguien pone, en el sentido de que me parece que muchos de los problemas que tengo acá con Turning Red me resultaron similares a los problemas que terminé teniendo con Soul, por ejemplo. Una película para mí extremadamente adulta, con valentía para decir cosas muy fuertes, sí. espe- Que que terminaba terminaba rindiéndose ante una cobardía. exactamente, perdiendo, o sea, terminando donde supuestamente tenía que terminar, pero acompañado de una cobardía que para mí fue como un balde de agua. No recuerdo Sí. 5 segundos Porque aparte finales que me fue en arruinaron más una modo, película. claro, fue en modo de un giro final muy sacado debajo de la manga para decir, bueno, no están así. Claro, exactamente. Pero dentro de una película que todo el tiempo apuntaba a ese lugar. Entonces, exactamente apuntaba a ese lugar. Y en esta película me parece que pasa algo similar en realidad. Es como que habla de temas, habla de la Sí, realidad, está parada en la realidad, pero al final se pierde demasiado en su parte fantástica. Que la parte sí. fantástica, vamos a hablar, a ver, Pixar utiliza la fantasía, utiliza a todos sus universos para hablar de la realidad, para hablar La de realidad del emociones que son mundo. reales. Entonces, cuando empieza a tener películas que están realmente paradas en la realidad, con humanos, porque es lo que tiene, Pixar empezó a hacer más películas con humanos en nuestro mundo, digamos. Esta es una película que además Sí. pasa, dicen, pasa en Canadá, o sea, son personas reales. Canadá en los 2000, Canadá en los sí. 2000, claro. Son personas reales, en un mundo real. Entonces, eso está acompañado de mostrar elementos reales, de mostrar una adolescencia real, sí, toqueteada con su parte fantástica,
pero al final es como que se inclina más sobre la fantasía que sobre lo humano, que es un poco lo que pasaba también con Soul. Tenía un poco de Sí. miedo la película en sí, no necesariamente, no tiene que ver ni con el creador, ni con el director, ni con... No, es simplemente lo que la película al final transmite, que también me va un poco asociado a los comentarios que hubo sobre Pixar y Disney esta misma semana, que hablaba un poco sobre Disney haciendo una cierta censura sobre lo que Sí. Pixar ha querido hacer con el tiempo, que era, por Más, ejemplo, sí, más que nada con contenidos por LGBTQ. supuesto, pero a ver, vamos a decir las cosas como son. Esos contenidos son partes de la realidad. Lo que quería hacer Sí, Pixar sin duda. claramente era reflejar la realidad. Y Disney, de alguna manera, lo que terminó haciendo con esa censura es evitar de un reflejo de la realidad. Entonces, yo miro una película así, miro Soul también, y de alguna manera, yo sé que estoy quizá estoy comparándolo con otra cosa, pero la realidad es que hay un cierto miedo a mostrar la realidad tal cual es. Cuando se intentó hacer en Unidos, recuerdo que había tenido hasta una promoción, había sido Sí, banal. tan Sí, poco, nada, sí, claro, y tan banal, que realmente terminaba siendo hasta contraproducente, porque terminaba siendo hasta sin duda. insultante. Bueno, esto es lo que se promovió, esto es lo que se había anunciado como el gran acontecimiento de inclusión de Pixar, era esto. Y lo que se desató esa semana, este mini escándalo que se desató esta semana con esas denuncias de empleados de Pixar, más o menos termina reivindicando a la empresa ante lo que es claramente una censura o un pedido de que, bueno, sean más comedidos en ese tipo de contenidos, que creo que justamente contrasta con lo que vos bien decís que quiere mostrar Pixar, que es la realidad. Claro, claro. Y más que nada, volviendo un poco a lo que es Red, me parece que lo que la salva, que es lo que hace que no me enoje tanto como me puede enojar Soul, es el hecho de que todo el tono de la película es muy infantil, Sí, es sí, 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 muy sí. ligero, entonces no molesta tanto que al final no termine llegando a esos logros que se propone o que los haga a través de una forma un poco más ligera y menos contundente. Pero sigue estando ese problema de que siguen habiendo problemas para concretar valentías y para concretar ideas fuertes. Está muy bien. Para concretar valentías está muy bien. Porque las valentías es lo que me pasaba con Soul justamente. No es como que yo inventaba lo que quería. No es como, bueno, a mí me gustaría una película que fuera más adulta porque soy un adulto y quiero... No, No. Soul me buscaba hablaba eso, de una cosa a la que apuntaba y después no tenía el valor para aceptarla. para En este hacerla, caso es sí. mucho menor, obviamente. Esta es una película más como más juguetona, es una película más entretenida y en la que yo, la verdad, me divertí mucho y donde el humor y la Sí, me aventura y divertí. la animación funcionan muy bien. Pero también es una película que coquetea con una valentía y al final yo no te digo que sea cobarde, pero me parece que se olvida de muchas cosas serias que le hubieran dado mucha más humanidad a todo lo que presenta, Claro, que, no, no que es es, muy humano además. Es una película claro, muy no tiene humana. la cobardía no tiene la cobardía de Soul, pero es bien como decís, es una película humana que sin embargo le cuesta expresarlo también en Sí. pantalla. Por lo tanto, para tenernos una idea general, porque creo que este capítulo, por lo que vengo escuchando, está muy dividido entre el sí y el no. Yo creo que hay capítulos que es mucho más obvio, pero quiero que lo digas vos primero Ah, el tuyo y que me digas sí o no a a ver, Red. yo no puedo. Yo entiendo, a ver, entiendo que es como que discuto conmigo mismo y yo sabía que iba a parecer mucho más negativo y pesimista con esta película. O sea, pesimista con todo lo que es Pixar, o sea, mirando como Sí, la imagen general. Yo sé que iba a parecer de esa manera, pero la realidad es que yo no puedo tampoco culpar a una película de pecados de estudios que van por arriba o de no cumplir del todo la posibilidad de ser más. Por más que me parece que Turning Red podría ser mucho más, la realidad es que lo que me ofreció y cómo la miré, yo la miré con interés, la miré con mucho disfrute, la miré además regresando un poco claro, es lo que te digo, también me parece que apunta un poco a nuestras generaciones, regresando a otra época, mirando también como mi propia adolescencia en todo eso, que lo cual la verdad lo disfruté mucho porque me parece que
maneja muy bien esos aspectos de la adolescencia, esa edad complicada, y es muy divertido como lo maneja. Y una cosa más también, la animación, que si bien Pixar me parece que se ha ido alejando un poco de esa animación tan realista, a veces no tiene nada que ofrecer cuando no es específicamente muy realista. Acá sí me parece que tiene algo para ofrecer, me parece que hay una intención de un cierto animación más, extrema, no es la palabra, más como... más enloquecida, más intensa por momentos, con las reacciones faciales de la protagonista son muy divertidas. Me parece que hay atrás una intención de animación mucho más personal, más individual, y un poco distinta a lo que hace Pixar. Entonces, también me parece, hay elementos también de ciertas valentías, ciertas diferencias que se cumplen y funcionan. La película funciona, yo no la voy a hacer caer por otras reservas que tengo con otros aspectos de Pixar. Me parece que es un sí, yo la película la recomiendo, me parece que se va a disfrutar. Quizá alguien que espere la mayor profundidad o drama de Pixar no lo va a encontrar. Si busca una animación disfrutable para todas las edades, me parece que funciona, y por eso para mí es un sí, no le puedo quitar eso. Sí, en mi caso también es un sí. Es una película que logra el cometido de hacer pasar un buen rato, de entretener, de encontrar esos personajes adorables en los que descansa gran parte del atractivo y de los puntos más logrados de la película, en esa feminidad tan fuerte, en ese retrato del mundo femenino adolescente, que tiene tanto de logro como también de picardía, en Sí. cierto modo, de un poco de juego, de jugueteo constante con lo que es ser adolescente. Eso me pareció muy simpático, a pesar de que justamente la parte final me desinteresó, pero la película en general me parece que no es una pérdida de tiempo, es entretenida, aunque recuerda constantemente a obras mejores de la Claro, historia. es que me gustó eso que dijiste, esa parte picante, entre comillas, para que, claro, a ver, es una película, como te digo, para mí es una película que intenta ser para todas las edades, pero es cierto que para un niño, para un adolescente, es una película que puede resultar como cómplice, como que Sí, muestra cosas que otras películas muy similares no quieren mostrar. no tanto, Por eso sí, en realidad el primer tercio me parece el más efectivo en más muchos logrado. aspectos, el que logra ser más distinto, y esa parte, claro, esa parte cómplice para alguien de la edad un poco de los protagonistas me parece genial. Eso la verdad me dio una alegría muy, muy buena. Sí, por lo tanto creo que podemos terminar nuestro capítulo de sí o no. La próxima de Pixar va a ser Sí, este Lightyear, año además. este año, a mitad de año, así que me imagino que estarás pronto Sí, y vamos sin a ver. dudas habrá algo interesante para gustar o para no gustar, pero algo que pueda llamar la atención Sí, al menos. vamos a ver si la vemos en salas, porque capaz que una semana antes Sí, pues deciden dejarla en Disney Plus. Claro, todo y puede todos los suceder empleados con de Pixar Pixar. se van de la empresa porque no van a aguantar mucho más, me parece, si no salir en Sí, salas. sí, vamos a ver. Sí, esta tiene que salir en salas, Y sí digo o yo, sí. digo yo. Pero entonces, comentanos, Seba, ¿dónde te podemos Me encontrar? pueden encontrar en cine en uy.com, y si no en Cine Explicado en YouTube. Perfecto, a mí me pueden encontrar en ganizo.uy, en La Vida en un Cine, y como siempre en todos los portales en donde sale este podcast que titulamos Sí o No. Muchas gracias por escucharnos y hasta la próxima.